Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, queridos amigos de Economía Ahora. Tras tantos años, esta vez estamos con una invitada de lujo que no podíamos conseguir en otros medios, pero sí ahora la podemos conseguir por estos, que somos los viejitos piola que estamos adaptados a las apps en este momento. Estamos, si ustedes la ven y la conocen, Liliana Franco, periodista, parte política, parte económica, casa de gobierno, la conoce todo el mundo. Y es la que más nos puede guiar en estos aspectos. De mi primer pregunta con respecto a ella y en lo político es: ¿cómo podés comparar este gobierno que para mí está segmentado demasiado con respecto a otros gobiernos que vos hayas vivido? Ay, las comparaciones dicen, buenos odiosas, días primero. odiosas. Odiosas. Pero bueno, en algún punto me hace acordar y insisto, la comparación que voy a hacer tengo que precisarla. Me hace acordar al gobierno de Fernando de la Rúa. Imaginaba que ibas a ir para ese lado. Claro, ¿por qué? Bueno, básicamente porque el gobierno de Fernando de la Rúa venía también de una coalición, no era la Unión Cívica Radical, todo el partido. Y había fricciones. Bueno, de hecho renunció el vicepresidente. Renunció el vicepresidente, exacto. Y bueno, hoy tenemos un gobierno que también es producto de una coalición, o si ustedes quieren más que una coalición, la decisión de una persona, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, de ungirlo, y uso la palabra ungirlo porque creo que es oportuna, como candidato a presidente y luego resulta ser electo. Pero eso no significa que Cristina, cuando elige a Alberto, lo pone como un títere, en absoluto. Y además porque Alberto Fernández siempre se caracterizó por tener carácter. Aquellos que dicen que no tienen carácter no lo conocen. Es una persona con mucho carácter, que le gusta mucho el mediar, el tratar de evitar los conflictos, pero no es una persona débil. Y es un cabrón, hablando mal y pronto, es un cabrón. Entonces, era inevitable quienes conocemos, hemos tenido la oportunidad de verlos actuar, tanto a Cristina como a los dos personajes, claro. Claro, de que iban a chocar, en algún momento los planetas iban a chocar. Y además, ¿por qué iban a chocar? Mucho se ha dicho que Cristina maneja a Alberto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Cristina no maneja a Alberto. Y esto no es una defensa de Cristina, sino es entender cómo ella armó la coalición para llegar al gobierno. Fíjense que todos los ministros de Alberto, sobre todo los primeros, eran Alberto puro. Sí. No eran personajes de ella, para nada. Era la mesa de café de Alberto de toda la vida. Sí, es real. Y aún ahora siguen siendo la mayoría, y los más importantes, si ustedes quieren, hombres de Alberto. Ella no le puso, entonces el argumento era no, pero le puso las segundas líneas. Miren, con los años que yo tengo recorriendo los pasillos, tanto de la Casa Rosada como del Ministerio de Economía, les puedo asegurar que el que tiene la lapicera, desde el presidente al secretario, ministro, etcétera, es el que maneja el área. Yo puedo tener como un segundo, vamos a poner un ejemplo, tengo al ministro que es mío,
y al segundo que es tuyo. Pero resulta que el ministro es el que tiene la firma, es el que te va a dar las partidas, es el que te mueve las políticas que quiera. Entonces, el segundo le puede hacer de tapón burocrático, ¿vale? Decir, ¿qué poder tiene el segundo? Y el segundo te frena las cosas. Te complica. Pero no puede hacer nada. Claro, te lo complica, pero no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, yo creo que hay que rever mucho el tema administrativo en la Argentina. Sinceramente, si a mí me preguntan en tren de soñar qué cosas habría que hacer, es algo que se quiso hacer y después nunca terminó de hacerse, que es jerarquizar la administración pública, independizarla de los partidos políticos que vengan. Porque en la Argentina tenemos un defecto muy importante, a mi juicio, y que explica las crisis que tenemos. El que asume la presidencia del país no asume la presidencia del país, parece que el partido asume la presidencia del país. Es como si votáramos Boca o River, entonces unos 4 o 6 años tenemos a Boca gobernando, entonces todo Boca, y otra vez tenemos todo River. No. Hay una cosa increíble, lo que voy a decir es casi una verdad de perogrullo, pero hay que decirla. El presidente es presidente de todos, de los de Boca, de los de River, de los de Independiente, de los que fuere. Bueno, pues yo no lo veo eso en la Casa Rosada, no lo vi nunca. Ah, no lo viste nunca. Claro. No lo vi muy pocas veces. A ver, estoy tratando de pensar. Creo que en la época de Alfonsín, Duarte, quizás. Alfonsín, sí, claro, pero pobre, asumió con semejante galurdo. Pero creo que en la época más parecida a asumió a alguien para hacerse cargo de este lío, fue Duarte. Sí, si bien claro, era peronista, claro. pero tenía un acuerdo con Alfonsín, un acuerdo con las Fuerzas Vivas, etc. Entonces yo les diría que ese fue el periodo donde, en medio de una crisis terrible, Claro, pero ahora, fue el periodo más presidencial que vi. Ahora, vos justamente hablabas del Ministerio de Economía y tenemos un grave problema económico. Argentina, estamos raspando el fondo de la olla por los dólares, estamos con una diáspora de ministerios increíbles, estamos discutiendo si al fondo lo vamos a hablar, no le vamos a hablar, y mientras tanto estamos en la miseria, con 50 el país de pobreza, 50 el país de inflación, o sea, problemas muy serios que aparentemente, al no haber una cabeza económica fuerte, no existen. O sea, es como ganamos, pero perdimos, pero ganamos. Es lo mismo. A ver, el cuadro económico argentino sí, es mucho peor que el del 2001. Si hablamos del escenario macro, sí, es mucho peor que en el 2001. En el 2001 no teníamos estos índices de pobreza, obviamente en el pico lo tuvimos. Sí, claro, pero en la permanencia, vos hablás de permanencia. Claro, fue un pico. ¿Por qué digo que es peor? Lo único, es peor en todos los indicadores macro. Tenemos un nivel de inflación muy alto, ya hay economistas que están hablando de inflación para el año que viene del orden del 65%. Así es. No teníamos ese nivel de inflación ni por asomo en el 2001, no teníamos tantos años de recesión como tenemos nosotros desde el 2011, no crecemos, no generamos empleo privado, o sea, todas las condiciones macro que quieras ver son todas peores que en el 2001. La única cosa que tenemos por suerte, y algo se aprendió, alguna vez algo aprendemos, es que no tenemos comprometidos los depósitos en dólares como teníamos en su momento. ¿Por qué? Porque, bueno, se aprendió, entonces, si vos querés un préstamo en dólares, tenés que tener ingresos en dólares. Ingresos en dólares. Eso por suerte, por suerte. No, se lo debemos a Pratgay, cosa que tanto que le echamos la culpa a Macri, démosle una. Se lo debemos a Pratgay eso. O sea, realmente que esté apalancado de esa manera es una tranquilidad para el tema financiero. O sea, eso es lo único, yo diría, que tenemos a favor, o diferente. Eso no quiere decir que no se pueda venir un plan Bonex. Sí, obvio. Eso no puede, yo no digo que lo vayan a hacer. Por eso estamos todos abrazados al Fondo Monetario y hasta el peronismo y los detractores del kirchnerismo descubre que el fondo no es tan malo. ¿Por qué? Porque es el único que te puede prestar. No tenemos otra salida, claro. No tenés otra salida. Es como el vecino malo que no lo soportabas, lo odiabas, lo que sé yo, y resulta que es el único que te presta la escalera, ¿viste? Para bajar el gato del árbol. Bueno, es así.
Hoy por hoy no hay otra posibilidad más que un acuerdo con el fondo. ¿Para qué? Porque no tenés dólares. No hay forma. No tenés dólares, no van a venir, no van a llover los dólares, no llueven. No podés emitir dólares. Están tratando de ver cómo hacer para emitir dólares, pero no se puede, ¿viste? Todavía no podemos emitir dólares, tenemos que emitir pesos. Una barbaridad la base monetaria, pero bueno, no importa. ¿A qué voy con esto? Ahora, el Fondo Monetario, por más que ahora parece que es más bueno, entre comillas, en realidad el Fondo Monetario no es que viene con una receta. Antes venía más con recetas. A ver, desmitifiquemos un poquito. Las negociaciones con el Fondo Monetario siempre fueron negociaciones. El punto es la contraparte. Yo me siento y puedo agarrar y anotar lo que me dicen, o puedo ir y presentar un programa. Pero obviamente, hace mucho tiempo ya te diría 20 años, que el fondo le dice al país, mire, usted tiene un problema de balanza externa, usted tiene este problema, etcétera, etcétera, dígame cómo lo va a solucionar. Y el país es el que presenta el programa. Eso no quiere decir que el fondo levante la mano y diga esté todo bien. Esto es lo que está Argentina supuestamente hace 2 años con el ministro de Economía conversando con el fondo. Yo no sé por qué hace 2 años sigue conversando con el fondo. Ahora, en los primeros días de diciembre, lo volvieron a ratificar el gobierno, que van a presentar el famoso plan plurianual. Sí. Y veremos si eso, cuánto acuerdo contiene del fondo. En principio, según las palabras del ministro de Economía, lo que va a presentar al Congreso va a ser un preacuerdo con el fondo. ¿Por qué digo preacuerdo? Porque obviamente el Congreso no va a levantar la mano y va a decir está todo bien, que salga. Por eso digo un preacuerdo. En teoría, según dice Guzmán, que a veces yo no le creo tanto a Guzmán porque dice una cosa, después hace otra. O sea, vive cambiando un poquito lo que dice. Depende con quién hable, depende con quién hable. Sí, y la verdad, hablando de tiempo, ¿no? Argentina tuvo muchos programas con el Fondo Monetario. Yo tuve la oportunidad de cubrir, tanto en la Argentina como en el exterior, en el fondo, etcétera, varios programas. Y es la primera vez que no trasciende una coma, ni siquiera un borrador de acuerdo. Ahora, ¿por qué? ¿Porque Guzmán es un piola bárbaro? No, porque lo que está haciendo Guzmán es que no habla con nadie. Habitualmente, ¿cómo hace un ministro de Economía? Cuando tiene que diseñar el programa que va a discutir con el fondo, o toma lo que le dice el fondo y lo adecúa, generalmente, mínimo, conversa con los sectores que se pueden ver o no afectados. Claro. Mínimo, conversa con algunos economistas, por lo menos que tengan experiencia, que hayan negociado con el fondo, etc. Y le dice, mira, ¿vos qué opinás? ¿Vos creés que Argentina podrá, bla, bla? Este señor, Guzmán, no conversa ni siquiera con sus pares. Por eso no ha trascendido nada, porque mal que bien, cuando vos hablas, abrís un poco el juego, aunque le pidas confidencialidad, etcétera, etcétera, algo trasciende. Sí, por lo menos conocer las reuniones, al menos conocer las reuniones que se están haciendo. Mínimo. Bueno, no hay. Dicen que hay reuniones. Yo, sinceramente, digo, no es que yo sea mala periodista y a mí no me llegaron las variables que está poniendo, por lo menos las variables básicas que está poniendo el ministro o que está coordinando con el fondo. Lo que pasa es que realmente hay ministros de gabinete importantes que tampoco lo saben. O sea, ahora, yo me pongo en el lugar. Mira, este es un ejemplo tonto de la Argentina. ¿Vos te atreverías a no consultarle a nadie, a no preguntarle a nadie si estás diseñando un programa económico que puede determinar la vida de los argentinos en los próximos 10 años? Es una locura. Yo por lo menos iría a aquellos economistas que han negociado. O sea, es lo mínimo que haría. Bueno, pero no es una política de gobierno hoy. Sacaron una ley de alquileres que destruyó el mercado de la ley de alquileres. No, pero eso lo hizo el macrismo. Sí, está bien, igual. O sea, por eso yo estoy hablando de la política en general.
¿No es un vicio de la política que cuando tienen que resolver un problema, en vez de llamar a los que son capacitados, digamos, entre comillas, para por lo menos escucharlos, no, se mandan y vemos qué pasa? Y nosotros los argentinos en el vemos qué pasa, hemos perdido 13 ceros, poder adquisitivo, estamos con un país que no queremos ninguno, con un país con la mitad de los chicos que no estudian o que no comen, la mitad de la gente que es pobre. O sea, un país que no es impensado para gente que lo venimos viviendo muchos años, que nunca pensamos que íbamos a llegar acá. Y llegamos hasta acá y vemos un gobierno que festeja las derrotas, con una cantidad impresionante de ministerios, con ministros que ni sabemos para qué sirven, con el gran problema del gasto público, que es lo único que no atacamos, porque atacamos todo lo demás, pasaje, que la gente, discutimos si la gente rica va a viajar o no, en base al cepo que le ponemos a los pasajes. O sea, estupideces que a la gente no le interesa, si bien la perjudica, no es la base fundamental. La base fundamental es la seguridad, la salud y la educación. Y eso parece que no pasara. Yo creo que hubo un quiebre con la pandemia. La pandemia, ¿qué es lo que hizo? Puso en blanco y negro lo que todos sabemos y aceptamos. Pero que mientras yo podía salir a trabajar y yo podía salir a rebuscarla y a pelearla todos los días, sabía que había un montón de gente que vivía del gobierno, de la política, y vivía mucho mejor que yo. Pero de alguna manera, bueno, es como una aceptación de, bueno, así son las cosas, ¿no? Y seguía. Claro, cuando nos encerraron a todos, esa inequidad y esa injusticia terrible se notó más. Quedó clara, porque yo en mi casa vendía mis ahorros, no tenía cómo sobrevivir, tenía la angustia de perder mi empresa, mi negocio, o ni siquiera podía salir a hacer una changuita. Y mi vecino, que era empleado público, o peor aún, mi vecino, que era funcionario político, un político vivía, o un senador, o un diputado, vivía como un duque en las vacaciones. Y encima ahorraba. Claro. Porque acá hay algo muy gracioso. ¿Ustedes saben quiénes son los que compran los famosos $200? Los empleados públicos. Empleados públicos de jerarquía, ¿no? Sí, pero empleados públicos. Y no tienen ninguna restricción, porque no tomaron préstamos, no tuvieron la ayuda del Estado o la empresa donde uno trabaja. Pero eso es una muy buena observación, Liliana. Creo que sí la sociedad se empezó a dar cuenta de que ese señor que era funcionario público, que le pagabas vos, a vos te va mal, pero a él no. Bueno, eso yo no comulgo mucho con los modos, las maneras, ni siquiera con la escuela austríaca de Milei, que no conozco un país donde se aplique lo que él pregona en materia económica, ¿no? Que es la escuela austríaca, Heidegger. Pero sí dijo él una frase: cuando a la dirigencia política le va bien y a la sociedad productiva le va mal, evidentemente está mal. Hay algo que no funciona, y tiene razón. Sí. Eso es una correcta caracterización. Cuando uno analiza los números de la Argentina, uno se da cuenta que Argentina hace muchos años que no genera empleo. Pero cuando uno mira por qué, bueno, porque claramente los únicos que están generando empleo son los que no son productivos, que es, por ejemplo, el Estado, el empleo estatal, y los servicios que son productivos, pero bueno, son más acotados. Y este es uno de los temas que nadie discute. Ahora el gobierno habla de sustituir planes sociales, porque claro, se les hizo una pelota que ningún gobierno la puede seguir pagando. Pero en realidad, Argentina hace mucho que tiene que tener debates mucho más profundos. O sea, claro. Pero cuando vos planteás algún debate de cambio, o sos facho, o sos loco, o sea, acá hablas de reforma laboral con leyes que tienen 50 años y que no están adaptadas al sistema laboral actual, y del sindicalismo arma un despelote bárbaro, pero esos sindicalistas también tienen 50 años en el sindicato. Bueno, y nos los cortamos. Cuando decimos que la pandemia
mostró una sociedad empobrecida en todos sus niveles, que había una parte de esa sociedad que vivía bien. Mostró a los políticos, a los sindicalistas, al Poder Judicial. Sí. Y dentro de la sociedad civil o no pública, incluso hay también inequidades, porque si vos pertenecías a un gremio muy poderoso, caso bancario, que desde el día 1 empezó a hacer... No trabajó más, sí. Y recién ahora, impresionado por el Banco Nación, tuvieron que volver, recién ahora. Entonces, Argentina es muy injusta, es muy desigual, pero no la desigualdad que hablan los políticos llenándose la boca, que cada vez haya menos ricos para que haya más... la redistribución de la riqueza. En realidad lo que estamos distribuyendo es pobreza. Así es. Nuestros políticos vienen distribuyendo pobreza. Yo quiero que haya muchísimos ricos, muchos, pero un montón de gente rica. Porque si hay un montón de gente rica, la gente rica invierte el dinero y da trabajo y da oportunidades y todos vamos a vivir mejor. Pero hay una falacia, pensar que ser rico es quitarle al pobre. Sí, en Argentina, sí. Bueno, lamento informarle a la dirigencia política que los impuestos están para eso. Cuando uno paga bienes personales, se supone que paga en base a los bienes que tiene y paga mucho más. De hecho, los propios políticos establecieron el impuesto a la riqueza. Yo no lo pagué, obviamente no entro en ese club, pero bien contento que tuvo el gobierno el año pasado con el impuesto a la riqueza porque recaudó un montón. Entonces, cuando alguna vez nosotros tengamos una dirigencia política, y hablo en general, que entienda que la riqueza es para distribuirla, porque genera empleo, o sea, no sé, Argentina no va a levantar nunca la cabeza. Claro, estás hablando en línea de riqueza que se genera. Nosotros sí. No generamos riqueza porque estamos despidiendo argentinos que se van afuera. Los grandes capitales estuvieron cruzando el charco y nos están mirando desde allá porque tienen más seguridad jurídica, porque tienen más tranquilidad, porque tienen menos inseguridad. O sea, por todo lo que Argentina sabemos que es y que estamos obligados a vivirlo nosotros y que los políticos hablan de otra cosa. Por eso tenemos los problemas de los femicidios, por eso tenemos el problema de los asesinatos permanentes, se echan la culpa entre el narco, no narco, la policía cómplice, y es el perro que se muerde la cola. Porque nunca resolvemos nada, siempre hablamos de... En algún momento algo tiene que cambiar. Yo no sé si será este el momento. Yo sí puedo decir que la situación económica es bastante seria, complicada, que si no llega a haber un acuerdo con el fondo va a ser mucho más complicada, e incluso me atrevo a decir, aún con acuerdo con el fondo no va a ser fácil. Se vienen años muy duros. Yo no sé si la política sabe convivir con esos años tan duros. Vienen años duros y ya veníamos de años muy duros, o sea, el cuerpo está muy gastado. Exacto. No empezamos la dureza ahora. No, venimos castigados. Yo creo que de alguna manera hay un despertar, aunque sea... quizás no a los gritos y en buena hora. Despertar de esta conciencia. No puede haber esta inequidad, no puede haber una Argentina productiva que pierda frente a una Argentina extractiva. La extractiva es todo esto que hablamos antes, ¿no? Todos aquellos que viven de los que producimos, pagamos impuestos, que no vivimos del Estado. Yo creo que eso se está quebrando, es un proceso, son muchas décadas, no es de hoy. Y yo tengo que decir que lamentablemente el macrismo también cayó en lo mismo. Sí, coincido con vos, sí. Cayó absolutamente en lo mismo. El que se podía o que veníamos a hacer el cambio, ni se pudo, ni hizo el cambio. Y tampoco hizo el mea culpa que la sociedad necesita hoy. Y creo que de ahí viene el crecimiento de Milei, de Esper, inclusive Juntos por el Cambio con outsiders como Manes, como Tetaz,
que la gente está buscando algo nuevo, no más de lo mismo. Sí, pero ojo que es peligroso. Cuando la gente va a los Coincido, extremos, coincido. tanto de derecha como de izquierda, es porque no encuentra en la centralidad, sea quien fuere que la detecte, una respuesta. Y la verdad no se la ha dado. Hoy justo acaba de salir un informe que todos lo sabemos, pero siempre es bueno los números, ¿no? El 24% de los jóvenes argentinos no estudian ni trabajan. Es una cifra muy alta, obviamente Brasil lo supera, pero 24%. Esa masa de juventud, aquel que puede se va, pero no todos pueden irse. Es verdad. Y aquel que se queda, el que no estudie ni trabaje, habla de que termina en un camino que no se sabe cuál es, ¿verdad? Porque sigue viviendo, no es que no estudia, no trabaja, no existe, existe. A eso le tenemos que sumar que más del 60% de nuestros niños son pobres. Eso habla de un país que no tiene futuro. Claro, claro. Con números quisiera concluir este diálogo porque tengo que irme a otro lugar, si te parece bien. De acuerdo, Liliana, sí. Creo que estos son los números que tenemos que tener presentes, más allá de las discusiones. Señores, si nuestros niños, el 60% son pobres, y el 24% de nuestros jóvenes no estudian ni trabajan, no tenemos futuro. Tampoco para los políticos que les gusta vivir de nosotros, ni los jueces, ni etcétera. O sea, por lo menos pónganse en serio a ver qué hacemos, porque ni ustedes van a poder seguir viviendo. El sistema se autodeglute. Exactamente. Automáticamente. Bueno, Liliana, sí, te dejamos libre. Te agradecemos muchísimo los conceptos en base a todo tu conocimiento. Y bueno, esperemos próximamente poder charlar y ver en algún momento un cambio de la sociedad que exija que cambie lo que sabemos que está mal y que se resisten a cambiar a los que les conviene. Ojalá que pase. Va a ser largo, va a ser duro. Yo creo que no, por los discursos que uno escucha no se nota. No, por eso No es muy difícil dialogar con la agresión permanente, ¿no? Sí, pero a veces las crisis son ordenadoras. A veces, lamentablemente, cuando no es por el camino correcto. Y hoy estamos en una situación que no hay mucho margen para hacer mucha locura. Pero creo que hace falta un debate profundo y, insisto, si no tomamos en cuenta esos dos números que les dije, no hay futuro. Y cuando digo no hay futuro, digo no hay futuro en 15 años. En muchos años, claro, en muchos años. Estás hablando de un proyecto plurianual serio y grave. Eso sí. Sí, tiene que ser mínimo 4 o 5 años y un compromiso político global. Fuerte. Pero para lograr eso vos necesitas convocar. O sea, convocar en serio, ¿no? Che, miren este papelito, me lo aprueban. Eso no es. Sí, sí, convocar con humildad y tratar de resolver y buscar un camino común para un país que queramos todos como comúnmente y que las presidencias lo único que hagan es cambiar los matices. Nada más. Se necesita tener un diagnóstico común, más o menos, pero tener un diagnóstico común. Por eso puse estos dos números. Nadie te puede discutir estos números. No, Nadie te puede discutir que el 60% de los niños son pobres y que vos tenés ahí un serio problema. A ver, sí. No quisiera que algún partido me venga a discutir ese número. Y claramente es la política responsable de ese número, no me va a echar la culpa a mí. No, son absolutamente ellos, absolutamente ellos. Esta creación es de ellos. Sí. Gracias, Liliana, por habernos brindado este tiempo, gracias por todo lo que vos sabés, y bueno, esperemos que la economía reaccione para que nosotros veamos un futuro distinto. Muchísimas gracias por haber acompañado a Economía Ahora un ratito. Gracias. Hasta luego. Bueno, ustedes vieron, Liliana Franco, una persona que nos puede comentar absolutamente todo lo que pasa en política y en economía, y que nos dijo la famosa frase célebre, ¿no? Con los datos que tenemos de los chicos que no trabajan ni estudian, porcentaje alto, y de los chicos pobres, no tenemos futuro. Piénsenlo
cuando escuchan las frases mágicas de los políticos y piénsenlo para hacia dónde tiene que ir el país. Chao, hasta pronto. Sigan pensando. La sociedad es la que hace el cambio. Lo demás es todo mentira. Chau, chau.